Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, Dios, qué filtro tan raro. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar nuestros filtros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos dando la bienvenida y esperando a que se integren las diferentes. Ya tenemos por aquí a Alejandro Balcázar y vamos a esperar a que se integren los demás. Por esto, abre tu face a ver qué sucede. Te aparece una notificación, ¿no? Y pues ya tenemos 3 personas en nuestra 4, nuestra transmisión. Tenemos ya tenemos 4. Vamos a utilizar la siguiente dinámica. Silvia, buenas noches. Vamos a hablar hoy de resiliencia. Vamos a desarrollar esa temática. La vamos a hacer a modo de taller. Daniel, buenas noches. Y les voy a pedir que a través del chat, el cual yo estoy viendo, y también mi colega, compañera Claudia Zavala está al pendiente del chat, para que también las preguntas o las inquietudes de cada uno de nosotros te estén motivando. No sé si por ahí el doctor José Luis, también ya por ahí te veo. Esperemos. Daniel Zavala, buenas noches, Daniel. Entonces ya tenemos por ahí, Mari Carmen ya pudo entrar, aquí está, muy bien. Tenemos ahorita más o menos, vamos como por la mitad de las personas que están. Juanita, muy bien, ya también se pudo integrar, qué bueno. Estamos esperando. Alejandra, buenas noches. Alejandra Bolaños, también ya la tenemos por aquí. Ya estamos cerca de completar nuestra primer objetivo, que es tenerlos juntos. Primero que nada, y como para irnos poniendo en contexto, si ustedes ven aquí atrás de mí un anuncio que dice Duquin Altum, son unas palabras de la escritura. Duquin Altum quiere decir ir mar adentro. Es una cuestión que viene de la Biblia, que viene de estas enseñanzas ancestrales, donde cuando los pescadores estaban muy cansados y no sabían qué hacer, se aparece el maestro, que en nuestra tradición católica es Jesús, y les dice Duquin Altum. ¿Y qué quiere decir Duquin Altum? Quiere decir ir mar adentro, es decir, vuelvan a echar las redes, vuélvelo a intentar. Les presento, digamos, este lema porque va a ser parte de un programa de desarrollo humano que vamos a desarrollar en el 2021 y del cual ya muchos de ustedes van a tener noticias. Ya tenemos aquí a Antonio Figueroa también. Juanita Torres me pregunta si le puedo mandar el ID. Nada más, Juanita, lo único que tienes que hacer es entrar desde la notificación que te mandé en tu laptop, en tu computadora, abres tu Facebook, buscas en la campanita de notificaciones y ahí debe estar la notificación y por ahí entras, ¿no? No hay como es una conferencia cerrada, no hay un ID porque el ID será público. Es un ID personalizado para cada uno de ustedes, de tal manera que tú lo tienes ahí, nada más tienes que entrar desde tu computadora, buscar la campanita y entras directo, ¿no? Entonces tenemos ya tenemos 18 personas entre los asistentes. Ya tenemos a Claudia Guirache y Rodrigo Zavala también, que se acaban de integrar. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es un término que viene de la medicina, que viene Maribel. Buenas noches, licenciada, qué bueno que ya está por aquí. Ya tenemos también a Maribel Castillo, que en esta ocasión nos acompaña desde el Distrito Federal. Creo que estás en el Distrito Federal, Maribel. Si no, a lo mejor ya estás en otros lugares, porque luego Maribel es una mujer muy viajera, ¿no? Les decía, la resiliencia es un término que existe desde hace mucho tiempo y que es una forma y que se refiere a las condiciones de desarrollo que generamos o que genera todo organismo ante una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la resiliencia es esto que hacen las plantas para desarrollar mecanismos
y por medio de esos mecanismos pueden ellas generar una forma de resistencia. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, estas flores que tienen la capacidad de, cuando hay sol, recibir todos los rayos del sol que puedan, y cuando es de noche, que el frío puede dañar sus colores o la textura de sus pétalos, tienden a cerrarse. Resiliencia la vemos también en las nochebuenas, que pueden aguantar perfectamente otras épocas del año y van guardando a lo mejor para estos tiempos navideños. Entonces resiliencia es esa parte y tiene que ver con, digamos, una primera pregunta que podríamos hacernos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes es capaz de reírse de un mismo chiste más de 5 veces? Que se los cuenten 5 veces y se siga riendo del chiste. A lo mejor no todos, a lo mejor ninguno. ¿Por qué entonces nosotros somos capaces no somos capaces de sí somos capaces de seguirnos enojando y entristeciendo del mismo evento constantemente? Perdona, estoy tratando de auxiliar a una de las personas a entrar aquí. Que en esto es una primera experiencia para todos. Bueno, les decía, es curioso que nosotros las noticias buenas nos duran poco. Nos cuentan un chiste y nos reímos una vez y no podemos disfrutar del chiste más de una vez. Sin embargo, si vivimos un evento triste, doloroso, que nos haga enojar, etc., tendemos nosotros a repetir el recuerdo y repetir el recuerdo y repetir el recuerdo, como si tuviera más valor repetirlo. Si pensamos en algunos de los rencores que nosotros hemos tenido y cargado durante mucho tiempo, a lo mejor el evento en sí no es tan fuerte como lo que nosotros hemos ido hecho con él y cómo lo hemos ido aumentando en el tiempo. Y entonces en resiliencia, una de las cosas sobre las que hay que pensar es cómo nosotros somos capaces de construir esa realidad. Es decir, existe como el objetivo de esta tarde es cómo nosotros podemos ir encontrando la mejor forma de comprender para ser resilientes. Entender, por ejemplo, elegimos este tema para fin de año porque 2020 tiene esa característica. Si ustedes observan, cuando empezó el año, ninguno de nosotros hizo un plan que contemplara la pandemia. Hizo un plan que contemplara que nos íbamos a estar comunicando a lo mejor de esta manera. Ninguno de nosotros hizo un plan donde pensáramos que fuera a ser una realidad la forma como estamos viviendo ahora. Y si nosotros nos damos cuenta, este 2020 nos puso enfrente de algo. Estamos en un tiempo donde la tecnología, querámoslo o no, forma parte de nuestro día a día. La tecnología está presente, no nos podemos escapar de ella, ¿no? Segundo, estamos en un mundo hiperconectado, nos estamos dando cuenta
que el mundo ya está hiperconectado. Estamos en un mundo complejo y estamos en un mundo donde aquellas garantías que teníamos pensadas se cuestionaron y se pusieron en juego. Y entonces, aquellas seguridades que teníamos como nuestra vida cotidiana se movió. Eso en el plano más tranquilo. Si lo vemos desde un plano un poquito más fuerte, este año fue muy fuerte para muchos de nosotros. Por ejemplo, y les voy a invitar a que si queremos poner algo en el chat, lo pongamos. Por ejemplo, este año para mí fue una experiencia importante porque a ver, bien, tengo aquí alguien que quiere entrar y pensemos, por ejemplo, vamos a dar un tiempo para pensar qué evento fue el que tú dirías más importante que rompió tu estabilidad este 2020, poquito o mucho. Por ejemplo, yo les puedo decir que uno de los eventos más importantes fue enfrentarme a la idea de perder a mi padre. Fue encontrarme en 2 meses de hospitalización de mi padre con riesgo de perderlo, y ese momento yo creo que es el que marcó este 2020 para mí. ¿Qué evento les marcó a ustedes? Les invito a que lo piensen, no solamente si lo quieren poner en el chat está muy bien, pero si no, es algo en lo que podemos pensar. Este año, de alguna manera, mira, ella Tere Bolaño nos habla de que a ella le tocó el otro lado. A mí me tocó enfrentar la idea y a lo mejor, gracias a Dios, yo puedo decir, me tocó enfrentar solo la idea y la agonía, pero estoy del otro lado. En el caso de Tere, le tocó enfrentarlo hasta el otro lado, ¿no? A Mari Carmen le tocó enfrentar el infarto de su pareja, que también esa es una angustia muy fuerte, el entendernos desde una dinámica tan fuerte como esa. Entonces, este 2020, también algo que yo creo que nos atravesó a todos el 2020 por el COVID, es la idea y el dengue en nuestras regiones, es la idea de la muerte. O sea, de gente cercana, de gente que quiere entrar. Aquí y entonces este evento es algo que a nosotros puso a prueba nuestra resiliencia, generó en nosotros una idea, es decir, generó en nosotros una idea y puso a prueba nuestros recursos. Y al poner a prueba nuestros recursos, al poner a prueba nuestros recursos, nos puso en un momento en el que pudo pasar muchas cosas con nosotros. Yo creo, como vamos a reflexionar ahora, que salimos más resilientes, ¿no? Pero eso no necesariamente, eso nos puso ante una situación que implica el término de resiliencia, nos puso ante la situación de que somos vulnerables. Nada es seguro. El futuro no es seguro. La única constante, lo único que tenemos claro, lo único que nos puede dar sentido ahora es el cambio. Lo dramático de este 2020 por la pandemia fue que nos puso enfrente de que nada era seguro, pero en realidad nada lo era desde antes.
pero vivíamos en la ficción de que todo era seguro. Es seguro que haya escuela mientras pague una colegiatura, es seguro que haya esto mientras suceda tal cosa. Entonces vivíamos como en esa seguridad, y estando en esa seguridad, a ver si le puedes auxiliar ahí a Rocío. O si le quieren marcar, Claudia. Entonces, desde esa seguridad, nosotros pensábamos que eso era la vida. Y esas, ¿cuántas seguridades tenemos nosotros? Si nosotros nos pensamos en nuestras seguridades, pensamos muchas cosas, y pensamos que el futuro es algo predecible, y pensamos que basta comportarnos bien, trabajar bien, etcétera, para que las cosas se den. Y pensamos que a las cosas buenas, a la gente buena, solo le pasan cosas buenas. Hoy, en el 2020, nos hemos dado cuenta que finalmente no hay garantías. Cada cosa sucede porque tiene que suceder. Y entonces se trata de vivir dando respuestas a cada cosa. Y en este año hemos ido pasando por todas estas cosas. Así, la persona resiliente es aquella que abandona el sueño de predecir el destino. Es aquella que, ¿cómo podemos hacer frente al incierto? Pues creándolo. O sea, la gran ventaja es que ahora una de las cosas que sucede en este mundo actual es que nosotros podemos darle sentido a lo que estamos enfrentando. O sea, el futuro lo podemos construir. Y entonces, una de las lecciones más fuertes de este año fue aceptar que no podemos predecir el futuro. Podemos crearlo, pero no va a ser igual que lo que son nuestras expectativas. Va a ser diferente. Y entonces tenemos que dejar de pensar en bien o mal. Tenemos que dejar de pensar en causa-efecto. Lo malo es que nuestra cultura nos ha educado en un dualismo. O es bueno o es malo. O está bien o está mal. Y cualquier sentimiento que sea contradictorio tendemos a rechazarlo o a no sentirlo parte de él. Así, el que nosotros aceptemos que no hay una respuesta correcta para todo, y que la vida es tomar decisiones, y que en esas decisiones a veces somos los buenos, a veces somos los malos, que no hay una verdad mejor. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos pensar que ¿por qué me pasan cosas malas si siempre hago el bien? Bueno, es que hacer el bien no necesariamente obedece a que las cosas tengan que suceder. Hay tres formas de responder hasta los acontecimientos. Les pedía que pensáramos en esos acontecimientos en los que nosotros estábamos de alguna manera involucrados, para desde ahí reflexionar cómo estamos nosotros ante esos sucesos. Entonces, por ejemplo, pensamos en un acontecimiento estresor, el que quieran. Si quieren, estos grandes eventos de los que estamos platicando, o eventos menos fuertes. Por ejemplo, ¿qué hiciste ante esa situación? Nosotros podemos actuar con rechazo, podemos actuar con abnegación, o podemos afrontarlo. La gente que respondemos con rechazo, lo que tendemos a hacer es negarlo, ver el lado negativo, tener un pensamiento negativista, una emoción de frustración y un bloqueo. Entonces ahora no hago. Pensemos en un ejemplo simple. Tengo una situación que resolver, y, por ejemplo, resulta que yo había pensado que mi trabajo iba a ser mejor de lo que yo esperaba. Los sucesos me dicen que no es así, y entonces mi pensamiento es que ahora todo es malo, y mi emoción es frustración, y entonces me bloqueo y no trabajo. El otro extremo es pensar en aceptar con abnegación, y el pensamiento de cambio amenaza. Pero un día cambiaré, pero un día me iré. O sea, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, no está funcionando, no me estoy acomodando, no estoy obteniendo lo que yo creo que la relación me tiene que dar, y puedo actuar con rechazo pero no me voy, rechazo y ahí me quedo. O puedo actuar con abnegación, es decir, pues ni modo, ya estoy aquí, ya me tocó aquí, me quedo.
a cargar esa cruz que me toca cargar de por vida. O el tercer camino, que es el de la resiliencia, lo afronto. Y el afrontamiento implica un equilibrio en la emoción entre lucha y aceptación. Cuando yo afronto una situación, siempre debe haber un equilibrio en qué peleo, qué acepto, qué hago, qué hago. Y entonces la aceptación de la resiliencia implica darme cuenta que las cosas no son buenas ni malas, las cosas son. Cuando uno está, para seguir contándoles un poco lo que a mí me tocó vivir este año, en un hospital, durmiendo en una silla, y está uno escuchando noticias de muerte todos los días, durante meses. Les digo que este proceso para nosotros duró 2 meses como familia. Uno no puede pensar, y aunque sí lo piensa uno muchas veces, que ojalá que la muerte le toque al de al lado y no al tuyo. Pero después que van pasando los días, llegas a un pensamiento que es muy difícil de procesar, que es por la muerte es. Y como yo creo que Mari Carmen lo tiene muy claro por su experiencia de infarto, que fue la misma de mi padre, la cuestión del corazón es así. De repente se apaga. Y al apagarse ya, se acabó. Y esta parte de estar ahí, sabiendo que en estos 2 meses podía salir de ahí, en el caso mío, mi padre con salud, o podía pasar en cualquier momento cualquier cosa, es algo que hay que aceptar, que no es ni bueno ni malo, sino que simplemente así es y así fue. Y que, bueno, ahorita se encuentra muy bien, pero esos 2 meses de agonía algo nos enseñaron. Como un duelo, algo nos enseñó. Como el infarto de tu marido, Mari Carmen, algo te enseñó. Como la experiencia de vida, como la experiencia de vida de todos los demás durante este año, algo nos enseñó. En algo nos fue generando una mejor condición. En ese momento que estamos, emocional, durante la crisis, podemos empezar a generar ese tipo de pensamientos que nos van generando dolor, el preguntarnos por qué yo, por qué a mí. Y ahí tenemos que darnos cuenta de algo. No elegimos lo que nos sucede. Lo que sí, si ustedes recuerdan lo que hicieron ante la situación, sí eligen su reacción emocional. Porque pueden elegir enojarse, frustrarse, paralizarse, no hacer, o pueden elegir decir, puedo con esto, lo enfrento, me levanto, hago, a lo mejor sí, lloro, pataleo un rato, pero lo que sigue es entrarle, es decir, díganos cómo se soluciona o cómo aceptamos esto. Esa es una parte en la cual la resiliencia es muy importante, porque no hay quien dé lo que no tiene, y la resiliencia te ha ido dando eso. Para la psicología, la resiliencia no es un concepto nuevo. Estamos hablando no de ser invulnerable, no estamos hablando de que enfrentemos todo sin dificultad. Estamos hablando de la capacidad de cada uno de nosotros de desarrollar, adaptarnos y fluir siguiendo la vida. Y si la vida te da desgracias, ¿cómo fluyo ahí? Y si la vida te pone en crisis, ¿cómo me vivo en la crisis? Y si la vida te enfrenta a una forma de trabajar distinta, donde hay que hablarle a una pantalla y donde hay que buscarte la vida de otra forma, fluir ahí. Y si de repente te encuentras ante una relación negativa en el trabajo en la cual no hay salida porque los dos queremos el trabajo y porque los dos estamos aquí, fluir ahí. Y entonces la resiliencia es esa capacidad que todo ser humano tenemos para ir fluyendo con. Alma, bienvenida, por ahí se acaba de incorporar Alma, qué bueno que nos pudo acompañar. Y decíamos eso. Entonces la resiliencia es la respuesta de la crisis. La resiliencia es cómo me repongo cómo vuelvo a caminar,
cómo vuelvo este proceso de rehabilitación emocional conmigo después de algo que me pudo haber roto, que me pudo haber descompuesto, que me pudo haber sacado de mi centro. Hablamos de crisis ahorita coyunturales como el perder a un familiar, una enfermedad, etcétera, pero hay otras crisis que duran más tiempo y que nos damos cuenta cuando pasa el tiempo. Me parece que Rocío por fin se pudo integrar, qué bueno. Buenas noches, Rocío, bienvenida. Entonces decíamos, la resiliencia es eso, es decir, es el proceso de desarrollo humano que empieza cuando me rompí. Es el proceso de desarrollo humano que empieza cuando dije no puedo más, cuando dije hasta aquí, cuando dije no le sigo. Y luego al pasar el tiempo me doy cuenta que aquí estoy. Y entonces la resiliencia es esa disposición a mantener mi autonomía y mi paz ante los eventos adversos. Y que estos eventos adversos que yo voy experimentando en la vida sean los adversos que tienen que ser y no los adversos que mi mente, mi historia, mi cultura los quieran hacer. Dicho en palabras muy coloquiales, pues no eres dueño de la cara que Dios te dio, pero sí eres dueño de la cara que pones. O sea, tu forma de reaccionar tiene mucho que ver con esto. Y entonces la resiliencia no es una resistencia absoluta al daño, no es ser inmunes, no es que seamos irrompibles, es una actitud para evitar una situación conflictiva, es una cualidad inalterable de la persona. No, hoy podemos decir que tenemos los recursos para enfrentar algo y mañana nos puede romper otra situación. La resiliencia es más bien la capacidad de hacer frente, de superar y de salir transformado. La resiliencia entonces defiende un cambio de paradigma que nos invita a cuestionarnos que no hay cuestiones absolutas. Yo puedo pensar que mi vida está resuelta ahorita porque tengo mi forma de trabajar, etcétera, y todo eso. Esos paradigmas pueden cambiar mañana. Este año ya no lo demostró. Este año la pandemia es un símbolo, pero en medio hubo 1000 experiencias que nos demostraron que no hay paradigmas. Mañana nos podemos inventar la vida de nuevo. Entonces, la resiliencia nos invita a que ante la adversidad somos capaces de recuperar el bienestar. Y entonces, desde ahí, en términos, si lo ponemos en un asunto muy sintético, diríamos que resiliencia es crecer en la crisis. Diríamos que la crisis no es el lugar de derrota, sino la crisis sería el lugar de resiliencia si somos afines a la resiliencia. Y entonces podemos pensarlo, porque ¿qué nos hace resilientes? Son miles de factores. Por ejemplo, algo que nos hace resilientes es pensarnos desde otra dinámica. Pensamos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que hace que un resorte de acero vuelva a su estado renovado y tenga vigor, y que uno de plomo permanezca aplastado para siempre? Es decir, flexibilidad. ¿Qué se puede hacer para fortalecer nuestra resiliencia? Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante, Maribel, pero vamos a tocar ese tema. Y si no, sobre el final volvemos. Pero, ¿qué se puede hacer? Hay que cuidarnos y hay que revisarnos. ¿Revisarnos en qué? En unas áreas que ahorita voy a contar. Entonces ahí tenemos un primer término. ¿Qué hace que un resorte funcione y otro no funcione? La plasticidad. Esa es una primera característica de la resiliencia, el que podamos ser plásticos. ¿Qué hace que un balón de goma se amolde, rebote y tenga velocidad tras haber sido arrojado violentamente contra un muro? Mientras que si hacemos lo mismo con un huevo, pues se va a quedar en la pared pegado y desparramado, ¿no? Y entonces esa característica que tiene el balón, que si nosotros lo viéramos en cámara lenta, veremos cómo el balón prácticamente se aplasta y luego vuelve a su forma normal, es la plasticidad. ¿Qué hace que un brote verde se tuerza, se agite y vuelva a su sitio 1000 veces en medio de un temporal? Mientras que una rama vieja se rompe. ¿Qué lo hace? Que tiene vida, que está alimentado. Ese es otro punto de la resiliencia.
el qué tan alimentados somos. ¿Qué hace que un hormiguero se construya y vuelva a su ritmo de vida normal después de destruirlo en las veces que queramos, ¿no? Yo creo que ustedes han tenido la experiencia, yo creo que muchos lo hemos tenido, de romper algún hormiguero porque lo vemos como algo molesto o amenazante, etcétera, y a la vuelta de un momento volteamos y se está reconstruyendo de nuevo. Entonces, ¿qué lo hace? Esta capacidad de trabajo, es decir, el volver al trabajo. ¿Qué hace entonces que algunas personas nos comportemos como el plomo o como el acero? ¿Qué hace que frente a golpes de la vida algunos los aprovechen para impulsarse como el balón y otros pierdan la fuerza y se rompan? ¿Qué es lo que hace que algunos se adapten a las circunstancias mientras que otros se quiebran para no volver a levantarse? ¿Qué hace que ante la destrucción algunos inmediatamente reemprendan la reconstrucción de sus vidas mientras otros ahí se queden? Esas son preguntas que se hace todos los días la psicología. Las personas de acero conservan su energía. Las gomas se adaptan y reaccionan rápidamente. Los que permanecen verdes en su estado de juventud e inocencia fluyen. Las que viven en un hormiguero encuentran en la solidaridad su principal energía y motivación. Entonces, estos ejemplos de la naturaleza que nos llevan a pensar la naturaleza como de la resiliencia como algo que tiene que ver con energía, adaptación, permanecer alimentado, permanecer integrado y también permanecer solidario y con conexiones, que ese es otro punto de la resiliencia. No se puede hacer solo, tenemos que construir redes y tenemos que sentirnos apoyados y tenemos que sentirnos amados. Y entonces la resiliencia nos lleva a dos cosas. A veces se toca resistir, como el sauce, que puede parecer que se acaba y termina la tempestad y vuelve a su forma normal, ¿no? Y a veces nos toca renacer, es decir, a veces de los pedazos hay que reconstruir y hay que volver a hacer. Un ejemplo claro de esto es el sauce y el roble. Si nosotros pensamos en un sauce y un roble, el sauce puede doblar sus ramas ante el peso. Alma nos comparte cómo ha aprendido a sobrellevar la muerte de su esposo y esa es como parte de la resiliencia, es decir, enfrentar el duelo de la pareja es algo muy fuerte porque se enfrenta el duelo de la cotidianidad, o sea, no solo se enfrenta la persona que se fue, se enfrenta todo lo que ya no se va a hacer juntos, se enfrentan los proyectos que se quedan ahí y en todo eso hay que rehacerse, porque en el caso de Alma, que supongo es así, pues hay que rehacerse porque hay una familia que necesita que se haga. Entonces, ¿cómo es esta experiencia puede llevarte a esta situación como el sauce, donde las ramas parece que se rompen, pero ahí están? Mientras que el sauce, pues es un árbol muy bonito que exhibe sus ramas, el roble es un árbol, es una madera preciosa, es una madera que adorna muchas cosas, una madera dura, pero que ante la tempestad se rompe por rígido, se rompe por duro. Entonces, a veces la dureza no necesariamente es un camino para la resiliencia. La dureza siempre es un camino para quebrarse. Es más fácil salir de una crisis siendo flexible y teniendo capacidad de estirar y soltar que solamente de sostener. Pensemos en un ejemplo para entender la resiliencia y cómo respondemos ante la crisis. Supongamos que tenemos 3 sartenes y en cada sartén tenemos agua hirviendo. En uno vamos a poner zanahorias, en otro vamos a poner un huevo y en el otro vamos a poner café. ¿Qué sucede en el caso de las zanahorias? ¿Cómo salen las zanahorias del agua hirviendo? No sé si alguien ahí en el chat nos quiera contestar. No, parece que... ¿cómo sale el huevo del agua hirviendo? ¿Y cómo sale el café? Entonces, pensemos que el agua hirviendo es la crisis.
y que nosotros cuando entramos a la crisis, nos dice Rocío que la zanahoria sale blanda. ¿El huevo cómo sale? Duro. ¿Y el café? Ajá. Almarro también nos habla de que cambian un poco de color, se ablandan, blandas, el café diluido. Y entonces, si nosotros observamos desde aquí, podemos pensamos que la crisis es el agua hirviendo. Y que si nosotros fuéramos las zanahorias, entramos a la zanahoria, entramos al agua hirviendo y salimos blandos. Cualquier cosa que nosotros hacemos nos vuelve blandos. Ya con los dedos nos pueden despedazar. A veces de la crisis salimos así. Salimos como nosotros salimos de la crisis ya como blandos, ya como que ya no queremos nada. La crisis nos consumió, nuestra dureza la consumió. Cuando enfrentamos la crisis desde la lógica del huevo, pues salimos duros y quebradizos y ya como secos por dentro, ya como amargados, pues. En cambio, el café se muere, pero transforma la realidad. El café se combina con el agua y construye una realidad nueva. Deja la basura en el fondo del recipiente y se convierte en una bebida diferente. Porque ni el agua de las zanahorias ni el agua del huevo te tomarías, pero la del café sí. Entonces esa es la resiliencia. La resiliencia es cómo entro a la crisis y salgo transformado. Hay una fantasía que nos hace mucho daño, creer que vamos a ser los mismos después de la crisis. Y en realidad no es así. En realidad después de la crisis vamos a ser otros con más recursos, otros con otras perspectivas y desde otra lógica. De esta manera, pues la invitación es a que seamos café, aunque algunas veces de algunas experiencias hemos salido como zanahorias o hemos salido como huevo, ¿no? Hace rato me puse a hacer un ejercicio que no sé si podamos hacer aquí mentalmente, ¿no? Pensemos cómo fue hay una cuestión que la resiliencia se puede desarrollar y desde ahí la resiliencia puede ser otra, porque la resiliencia se ha creado en nosotros y lo primero que tenemos que aceptar, primero que somos imperfectos y segundo que somos vulnerables. Y entonces muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor las produce nuestro cerebro. Hemos llevado un proceso inconsciente de alfabetización emocional que nos ha dicho cómo debemos reaccionar ante las situaciones. Y hace un rato, preparando la conferencia, una pregunta que me gustaría que compartiéramos es, ¿cómo fue tu sí, dice Rocío, creo que fluctuamos entre los tres estados dependiendo qué crisis se atraviese. Ajá, y la idea es que vayamos convirtiéndonos en ese café, que la mayoría, y que vayamos pensando que no somos resilientes para siempre, pero que entonces sí podamos regresar a nuestros recursos. Y un ejercicio que podemos hacer es, ante una crisis nueva, buscar en nuestras reservas, por decirlo así, y decir, yo ya pude con algo parecido y eché a andar los recursos. O algo así ya lo resolví, y entonces le quitamos el contenido de ansiedad. Lo vamos dejando, digamos, de otra manera. De esta manera, tenemos que pensar que nuestro cerebro es nuestro mejor amigo, nuestra mejor herramienta, pero también puede ser nuestro peor enemigo, porque es el que configura nuestras experiencias y es el que les da sentido. Hace un rato les decía, preparando la conferencia, me di a la tarea de dar una repasada por mi alfabetización emocional y lo hice a través de la música. Entonces dije, bueno, cuando yo era joven, ya pasó un tiempo, cuando yo era niño, ¿cómo percibía yo o cómo fui educado en las relaciones de pareja a partir de la música que escuchaba? Y ustedes no lo van a conocer, porque seguramente aquí todo el mundo es muy joven, pues encontré cosas de, por ejemplo,
encontré cosas de José José, encontré cosas de un señor llamado Rafael, encontré cosas de un tal Emanuel y encontré cosas horribles. O sea, en qué sentido cosas horribles? Cosas que hablaban, por ejemplo, de mucha dependencia emocional. Recuerdo una de Manuel que decía, al final me quedo solo, desangrando de llorar. Es decir, termina la relación y estoy roto, estoy muerto, y así es como vivo la relación porque mi alfabetización fue así. O sea, ¿qué decir de las demás? O José José, que decía, vuelve cuando quieras, no me importa lo que hayas hecho, dime cómo le hacemos. Entonces, mi generación fue educada con alfabetización emocional, donde las relaciones interpersonales pues eran motivo de grandes tragedias y no de agradecer la experiencia, no de agradecer quien pasó por tu vida, sí de hacernos grandes torturas, ¿no? O entrar en esquemas de dependencia grandes, ¿no? O sea, es curioso cómo una canción que habla de la dependencia femenina de una forma, yo creo hasta al grado del masoquismo, como es La gata bajo la lluvia, mi generación la escuchó y la generación actual también la escuchó y fue un éxito en los dos lados, ¿no? O sea, seré tu ruiseñor, tu esclava, seré lo que tú quieras. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que revisarlas y tenemos que revisar eh, cómo estamos respondiendo a las realidades desde esos marcos o desde esos planes mentales donde nos revisamos. Porque entonces el asunto no es las cosas que me han pasado, el asunto es cómo las cosas que me han pasado yo las he ido construyendo de otra manera. Le llaman en psicología la teoría del doble golpe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una cosa es lo que te sucede y otra cosa todo lo relacionado con lo que te sucede. Por ejemplo, el acontecimiento es, agarras tu teléfono y tu teléfono ves que hay un chat, tú mandaste un mensaje y lo que ves es que tiene dos palomitas azules. Ese es el hecho, ese es el acontecimiento. El otro 90% lo produce tu cerebro. Me dejó en visto, no me quiere hablar, no quiere nada conmigo, me ignora. Todo eso lo está construyendo tu cerebro. Tú lo único que estás viendo son dos palomitas azules en una pantalla. Y entonces empieza la tortura personal. ¿Cuántas cosas vamos arrastrando, vamos acompañando? ¿Qué es ser buen padre? ¿Qué es ser buen hijo? ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen hijo? Y cuando esas fantasías que traigo en la cabeza no funcionan, empiezo a generar. Y entonces no es lo que te sucede, sino el cómo tratas lo que te sucede. A veces el despido puede ser algo doloroso, el despido laboral, por ejemplo, pero no hay despido que no sea una bendición. No hay despido que no nos lleve a algo mejor. No hay despido o no hay experiencia, por dura que sea, que no nos lleve a otra cosa si no nos dejamos, si evitamos salir de ahí. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos despiden es despedirnos. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos dicen ya no te quiero aquí es irnos. ¿Qué sucede cuando somos resilientes? Que nos despiden y nos quedamos ahí. No físicamente, pero sí mentalmente. Y pasan 20 años y sigo añorando aquel puesto laboral que ya se fue, que ya no está. O sigo añorando a aquella persona, o sigo añorando tal cosa, ¿no? Como esta canción de otro cantante de mis tiempos, que ustedes no conocen, que se llama Diango, que tenía una canción de estas de rompe y rasga, que se llamaba Volverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se nos pasó. Es decir, ¿y qué fue de tu vida este tiempo sin esa persona? ¿Solo lamentos?
Entonces, esa es la teoría del doble golpe. La teoría del doble golpe no es lo que te sucede, sino que lo que te sucede, tu cerebro construye una catástrofe alrededor de él. Muchas cosas de las que te suceden no te suceden, simplemente suceden. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no suceden por tu causa ni por tu culpa, van a suceder. Eventos como los cambios de vida, eventos biográficos, la misma crisis que estamos viendo con la pandemia, iba a suceder. Nadie nos iba a venir a preguntar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensarnos desde ahí? Es como cuando, un ejemplo muy sencillo, esta teoría del doble golpe es, a lo mejor vas por la calle y te caes. Si te caes y te levantas, te caíste y te levantaste. Pero si a la hora que te levantas hay gente viendo que ni conoces, gente que ni te conoce, empieza el doble golpe. O sea, empieza tu cerebro a, y qué vergüenza, te vieron, quedaste en ridículo, qué gacho, ya no pases por ahí porque te vieron, etc. Entonces esta teoría del doble golpe nos lleva a eso, a que muchas de las cosas que nosotros creemos que suceden, no sucedieron. Sucedieron en nuestra cabeza, pero en realidad no sucedieron. A veces, por ejemplo, tenemos rivalidades, enojos, problemas con gente que a lo mejor ni tiene la rivalidad con nosotros. Muchos de nuestros enemigos están en nuestra cabeza. Muchos de nuestros enemigos en realidad no forman parte de nuestro medio ambiente, sino están en nuestra cabeza. Entonces nosotros tendríamos que pensarnos desde esa lógica. ¿Cómo podemos nosotros ir pensando desde esa lógica? Bueno, primero, fortalezcamos el buen uso de nuestra memoria y del olvido. ¿Por qué no olvidar lo triste y recordar lo bueno? O sea, ¿por qué no centrarnos en lo que nos hace más fuertes y dejar a un lado lo malo? A lo mejor vas a una cena familiar, ahora que viene Navidad, y a lo mejor aquella persona que no te agrada, no sé, la prima, la cuñada, el tío, etcétera, ese día te invita a una copa. Pero después de invitarte la copa, te dice aquello que a ti no te gusta oír. Y en lugar de quedarte con que te invitó la copa y platicaron bien media hora, te quedas con el comentario desagradable. Entonces, ¿qué decides memorizar? ¿Qué decides olvidar? Ante los eventos que ya no son, que son irreversibles, como las pérdidas, como tenemos aquí el caso de mencionado, de una o dos pérdidas, y a lo mejor seguramente hay más, ¿cómo acompaño yo el recuerdo de esa persona que se fue? ¿Qué decido dejar en la memoria y qué decido mandar al olvido? La memoria deberíamos usarla para lo que nos hace más fuertes. El olvido, ahí podemos mandar aquellas cosas que no tiene caso. Si me hubiera abrazado, si me hubiera dicho, si hubiera ido, si hubiera hecho, no pasó, no fue. La respuesta a la pregunta de las cosas irreversibles siempre es la misma pregunta. Cuando yo me quiero preguntar por qué se fue, esa es la respuesta. Se fue porque se fue. ¿Por qué me engañó? Te engañó porque te engañó. Lo otro son ganas de hacerte daño. Hablar del pasado sirve, sí, sirve hablar del pasado, pero quedarte en él no. Sirve para avanzar, sirve para que te des cuenta que lo que está enfrente es mejor que lo que quedó atrás. Pero quedarte en el pasado y seguir hablando del pasado y seguir pensando que el pasado te condiciona, no es más que una condición que tú te autoimpones. Otra forma, si no podemos con ese pasado, bueno, hay varias formas. Si de veras estamos atorados, pues hay que ir a alguna asesoría psicológica, alguna actividad que nos permita descargar a lo mejor algún sentimiento que quedó por ahí, ¿no? Pero también podemos transformarlo de otras maneras, hay muchas formas, podemos dibujar, podemos escribirlo, hacer una carta de todos los sentimientos negativos hacia esa persona y enterrarlos o quemarlos, etcétera, ¿no?
tampoco es importante que no los neguemos, o sea, si lo sentimos, pues tenemos que asumir que lo sentimos, es parte del proceso. Quienes pasamos por o hemos pasado por procesos de duelo, yo les recomendaría que se buscaran por ahí, si tienen tiempo, una película que se llama Un monstruo viene a verme. Es una película maravillosa porque te va planteando cómo aceptar aquello que no quieres aceptar. Es una película muy padre en ese sentido. ¿Qué es importante también para la resiliencia? El apoyo social. No estamos solos. Siempre tenemos que buscar nuestros referentes, la gente con la que podamos crecer y entender que volver al pasado es imposible. O sea, la gente que quiere volver al pasado es una forma de frustración. Volver al pasado es imposible. Resiliencia es metamorfosis, es aceptar lo que es como es y vivirnos como estamos, ¿no? Si yo pudiera, si yo estuviera, no estás y no puedes. Y estás donde estás y estás viviendo lo que estás viviendo, ¿no? Y te toca vivir la etapa actual. El pasado se pasó y se decidió. A veces también tenemos que buscar una especie de combinación o síntesis entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. A veces no hay sintonía. El mundo exterior es el tener, el hacer, lo que la gente ve de nosotros. Y el mundo interior lo que siento y lo que pienso. Y en esa parte lo que soy y lo que pienso a veces poco tiene que ver con mi rol en la vida o con lo que hago. Habrá que buscar esa síntesis. ¿Cuáles son algunos pasos que nos pueden ayudar a entendernos más de nuestra resiliencia? Bueno, primero identificar un hecho o situación adversa. Y ahí tenemos que hacer un primer ejercicio. Distinguir el hecho de la percepción. Cuando una persona viene al consultorio, que se los presento, es el lugar donde estamos transmitiendo, y dice, es que mi marido me rechaza, ese no es el hecho, esa es una interpretación. Tenemos que ir al hecho. ¿Cuál es el hecho? Y si hay un rechazo directo, hablado, dicho, pues sí hay un rechazo. Pero si el señor tiene poca atención, está dedicado al trabajo, está dedicado a ciertas cosas de la casa y va dejando entre sus prioridades a la señora al último, a lo mejor no es que la rechace, sino que el señor piensa que desde ahí la agrada. Y ahí hay un problema de comunicación, pero no hay un hecho concreto. Cuando alguien dice, es que yo le caigo gordo a tal persona, ese no es un hecho. Es que tal persona me ofendió y sabía, tampoco es un hecho. Los hechos son concretos, entonces hay que distinguir primero el hecho. Y ante el hecho, una vez que le quité todos esos adornos del hecho, hay que identificar un segundo paso donde digo, bueno, ¿y con qué cuento para entrarle a esto? ¿Qué recursos tengo para enfrentarlo? Sí cuento con que, pues me tranquilizo y construyo la alternativa. Si no cuento, es el momento de pedir ayuda. Es el momento de buscar recursos, es el momento de fortalecernos de alguna forma. Entonces, los voy a invitar a una evaluación de la resiliencia, de acuerdo a 4 puntos, que son esto que les decía entre el mundo interno y el mundo externo, que es el estoy, el puedo, el soy y el tengo. Vamos a empezar por el estoy. Si estoy, ¿qué quiere decir si estoy? Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos, estoy seguro que las cosas saldrán bien, es decir, estoy conectado con lo que estoy viviendo, o estoy viviendo como suspendido, como en otra realidad, o estoy aquí, estoy conectado. Ese es el estoy. Entonces esa es como la primera pregunta de esta autoevaluación. Si estás o no estás, o estás en el otro. ¿Cómo es estar en el otro? Pues es que tú me debiste haber dicho, es que tú debiste haberme sacado de esto, es que tú me pudiste haber ayudado. Es decir, no estoy preocupándome por vivir mi vida, por llevarla adelante, porque tengo a alguien, pareja, mamá, papá, etcétera, que es como mi asistente de vida, que es el que me está llevando todo eso. Y a quien puedo responsabilizar cuando las cosas no salen bien. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy? Sí estoy. ¿Puedo?
implica preguntarte por tus habilidades. Es decir, puedo hablar de cosas que me asustan, busco la manera y sé que tengo las habilidades para resolver mis problemas, o no entro en diálogo conmigo, no me creo con capacidad, busco opiniones, busco apoyo, busco que alguien me diga por dónde. Entonces, ¿cómo estoy en el puedo? Si quieres irle dando como una especie de calificación, ¿no? Porque es importante, preguntaba Maribel hace un momento, ¿cómo hacemos para fortalecer la resiliencia? Bueno, esa es una de las cosas. Distinguir, bueno, estoy conectado, estoy en lo que estoy, puedo, es decir, me siento con capacidad, o me hace falta desarrollar algunas capacidades. Por ejemplo, ahora con la crisis del COVID, pues fuimos desarrollando capacidades que a lo mejor ya teníamos y otras las fuimos fortaleciendo. La tecnología fue un elemento en el cual nos atravesó a todos y todos tuvimos que entrar desde diferentes lugares. Quien teníamos más experiencia fue más sencillo, quien tenía menos experiencia fue más complicado, pero tuvimos que entrar a otro tipo de experiencias, a manejarnos en otro tipo de situaciones, a pensarnos desde un esquema de salud, o sea, muchas otras cosas empezaron a ser parte de. Tercer elemento de la resiliencia, tengo, y el tengo ¿qué es? Mi apoyo externo. Es decir, sé que no más basta con que lo pida y tengo personas que me ayuden. Sé que no más basta con que esté en una crisis y hay una serie de gente que va a salir en automático al apoyo. ¿Cómo está mi apoyo externo? ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo lo nutro? Y aquí en el apoyo externo pregúntate una cosa de la gente que está a tu alrededor. ¿Es gente que te nutre o es gente que te drena? Si pensamos en los alimentos, hay alimentos que entran a nosotros y nos nutren, nos generan un bienestar. Pero también hay alimentos que simplemente como entran, salen y nos dejan más débiles. Entonces nos desnutren, nos drenan, como un drenaje. ¿Qué es lo que tienes a tu alrededor? ¿Personas nutritivas o personas drenaje? ¿Cómo está tu relación con las personas que tienes a tu alrededor? 50 y 50, 10 y 90, 0 y 100. ¿Qué es lo que tienes alrededor? ¿Personas drenaje o personas nutritivas? Esa es una pregunta es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer. Estoy, puedo, tengo. Y finalmente soy. ¿Qué es el soy? Pues, ¿cómo estás contigo? ¿Eres una persona por la que las demás sienten aprecio? ¿Cómo está tu respeto hacia ti mismo? Ese respeto hacia ti mismo es lo que generas y lo que provocas en el otro. Si tú no respetas al otro, el otro no te respeta a ti. Y muchas veces lo que yo muestro es mi falta de respeto cuando de repente no tengo esa fortaleza interna. Y esa fortaleza interna tiene que ver con mis convicciones, mis decisiones, la forma en la que resuelvo mi día a día y cómo voy generando diferentes recursos y maneras de vivir. Entonces, estas son las 4 preguntas de la resiliencia que nos dan la pista de en qué campos tenemos que trabajar, qué estoy dispuesto a hacer, cuáles son mis habilidades, cómo está mi apoyo externo y cómo estoy yo en cuanto a mi fortaleza, cómo me siento, cómo me nutro. Es importante también revisar cómo te nutres, qué te gusta hacer, qué te vuelve a encontrarte contigo mismo y con tu centro. Algunos es hacer deporte, algunos es jugar, algunos es, pues, por ejemplo, algunos es ver el cine. Y, por ejemplo, alguna gente el cine nos ayuda, nos vibra, nos hace sentir muy bien. Y algunos otros el cine es el escape, es el lugar donde me vuelvo drenaje de mí mismo. O también al mismo tiempo, ¿en qué medida voy cuidando estas áreas? Entonces la cuarta es, ¿cómo me cuido a mí mismo? ¿Cómo soy en ese sentido? Son 4 preguntas que son importantes desde la resiliencia que nos hagamos. Entonces, ¿cómo desde ahí nosotros, desde nuestra resiliencia, cómo le entramos a la crisis? ¿Cómo llegamos ante la crisis? Y hay 2 maneras. Una es la serendipitia,
que la serendipitia no es otra cosa más que el ir generando recursos como van saliendo, el irnos inventando respuestas, y entre las respuestas que nos vamos inventando van saliendo cosas, ¿no? Y entonces van saliendo remedios insospechados contra las adversidades. Por ejemplo, quien le ha tocado estar al cuidado de una persona, de un enfermo, etcétera, vamos creando remedios que a lo mejor ni pensábamos que existían y se van generando sobre la marcha porque no hay un aprendizaje previo. Esa es la serendipitia, y para eso se necesita soltar, o sea, dejar que la experiencia nos lleve e ir construyendo como se va pudiendo. Y la segunda forma de acercarnos a la realidad es el Pigmalión. El Pigmalión es un cuento antiguo, es de un rey de Chipre que era bueno, sabio, buen escultor, y que se dio una tarea, se planteó la idea de buscar a la mujer más bella. Y viajó por todo el mundo, y buscó, y no la encontró. Y como no la encontró, y él era escultor, dije, bueno, si no la encuentro, la fabrico. Y entonces la diosa del amor, o sea, Afrodita, escuchó sus ruegos, y a esa escultura tan bella que él hizo, le dio vida. Esa mujer era Galatea. Entonces la persona resiliente es también esa, es decir, no existe algo, pues lo creo. El trabajo que hago no existe, me lo invento. Y mucha gente resiliente la conocemos porque se inventó el trabajo, es decir, parecía que no había opciones y se inventó un trabajo. O se inventó una forma de solucionar algo. Entonces, hay dos formas de enfrentar la realidad, desde la resiliencia, claro. No, la primera es ir buscando. Dice el doctor que no tenía buena recepción en el tercer punto. Bueno, el tercer punto es tengo, que tiene que ver con el apoyo externo, amigos, familiares, red de apoyo, etcétera, cómo de alguna manera nos ayudamos. Y decíamos que ante la incertidumbre, cuando no tengo respuestas, cuando no tengo recursos, le entro de dos maneras. O así, el serendipitia, voy creando sobre la marcha, o hago un plan y lo genero. Son dos formas de enfrentar la incertidumbre. Entonces, desde esa incertidumbre nosotros podemos ir en esa dinámica, y estamos adaptados por la evolución a ser vigilantes a los problemas. Una de las cosas que nos hace mucho daño, que es digamos, un reloj biológico que tenemos, es que tenemos sensor para detectar los problemas y poderlos prevenir. El problema es que nuestro cerebro ha evolucionado tanto que construye problemas donde no hay. Y de repente hay problemas que generan una tensión innecesaria que no se tiene. Entonces, desde esa dinámica tenemos nosotros que pensarnos, cuando hay problemas, distinguir, ¿es mi problema o no es mi problema? Por ejemplo, hay muchos problemas que derivan de las normas sociales. Las normas sociales nos dictan ciertas formas de comportamiento que a veces van hasta en contra de lo que nosotros deseamos, pero lo hacemos porque es una norma social y nos metemos en esos problemas. Y lo curioso es que nos enfocamos tanto en nuestros problemas que no prendemos el otro foco. El otro foco es ¿dónde están mis recursos? ¿Dónde están mis fortalezas? Si yo veo los problemas desde mis fortalezas, no son tan grandes. Si yo veo los problemas sin ver mis recursos, se vuelven gigantes, se vuelven algo con lo que no puedo. Y entonces pensamos frecuentemente en nuestras debilidades en lugar de nuestras fortalezas y en grandes áreas de crecimiento. ¿Cómo podemos buscar nuestras fortalezas? Pregúntate, por ejemplo, ¿de qué te sientes orgulloso del pasado? ¿Qué en tu vida hiciste y hacías muy bien, e incluso te premiaban, incluso hacías cosas, etcétera? Pregúntate qué te energiza actualmente, es decir, qué te activa, qué te pone a tiempo, qué te anima a hacer las cosas. Pregúntate cuáles son tus metas en un futuro cercano. En la medida que vamos encontrando eso, podemos ir encontrando esas fortalezas.
Entonces, una actitud resiliente implica las siguientes actitudes. Primero, la introspección, es decir, de vez en cuando, y sobre todo más en cuando que de vez, hay que buscar la introspección, hay que buscar adentro, hay que buscar, como dice nuestro lema, ir mar adentro, nadar más al fondo, echar la red un poco más lejos, para irte descubriendo. Parece un chiste, pero sí tenemos que preguntarnos de vez en cuando, oye tú, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento con lo que estoy viviendo? ¿Cómo me sentí este año? ¿Qué reflexión me queda de este año de vida? Ese es un círculo, esa es una parte del círculo de la resiliencia. La primera parte del círculo de la resiliencia entonces sería la introspección. La segunda sería la independencia, es decir, decide qué es tuyo y decide qué es de los demás. Decide qué te toca a ti y asúmelo y hazlo. Pide ayuda cuando se necesita, pero en general sé independiente. Fortalece tu capacidad de interacción, que es la tercera actitud. La tercera actitud, ¿qué es la capacidad de interacción? Relaciónate, busca conocer gente, busca conocer, aprender cosas, etcétera. Interactúa, porque mientras más mundos conocemos, mientras más gente conocemos, más amplia es nuestra manera de ver la vida y menos andamos juzgando, menos andamos criticando. Otra actitud de la resiliencia es la iniciativa. Si no te dijeron y te toca, hazlo. Si no te dijeron cómo, pues invéntatelo. Si estás en tu casa y no hay comida y no hay quien te dé de comer, pues haz tú tu comida, ¿no? Es decir, fabrícate las soluciones que te tocan a ti. Deja de cargarle a otro, ¿no? Quinta actitud de la resiliencia, la creatividad. Y la creatividad es saber solucionar problemas. La creatividad es hacer dibujitos muy bonitos, sí, es una forma de creatividad plástica, pero también la creatividad es cómo encuentro el tercer camino. Me dijeron sí, me dijeron no, busco el tal vez. Me dijeron azul y me dijeron rojo, pues busco el amarillo. Y se encuentra. La sexta actitud de la resiliencia es la ideología personal. Pregúntate por tus valores, pregúntate por lo que a ti te gusta, pregúntate por lo que prefieres, pregúntate por lo que no prefieres. Hay una moral social, hay una moral religiosa, hay una moral legal que nos da un marco general, pero de todo eso, ¿cuál es mi moral personal? ¿Cómo decido yo moverme en esas direcciones? Finalmente, el humor es la última de las actitudes, de las 7 actitudes de la resiliencia, y el humor es aprende a reírte de ti mismo, aprende a ver tus sucesos y muchos de ellos te puedes reír de ellos y puedes fabricar una especie de comedia personal de tu vida, ¿no? En otras palabras, no nos tomemos tan en serio. Y no tomarnos tan en serio quiere decir que nos podemos reír de nosotros mismos y que no pasa nada, porque nos estamos riendo, no burlando. Entonces aprendamos a no burlarnos de nosotros, pero sí a reírnos de nuestra vida, sí a verla con humor, sí a verla con ese detalle que todos los días sucede, ¿no? Decía Covey, un psicólogo muy famoso, es que lo que te sucede, el 10% es lo que te sucede, el 90% es cómo reaccionas ante lo que te sucede. Entonces, un poco de limpieza cerebral también nos haría falta, es decir, límpiate de prejuicios, límpiate de juicios anticipados, límpiate de rencores innecesarios y suelta. O sea, suelta ya a aquella persona que tienes atravesada desde hace mucho tiempo, suéltala. Suelta ese rencor, suelta esa situación, porque finalmente el que se está dando de topes contra la pared eres tú, el otro está ya como si nada y tú sigues pensando y pensando y pensando y no disfrutando. Entonces, si vamos a esa regla, el 90% de tus preocupaciones no tienen sentido. Ocúpate del 10%. Entonces, nosotros tenemos que buscar, si estamos, hacernos ciertas preguntas con lo que ahora vivimos. Por ejemplo, ¿estamos tomando las riendas de nuestra realidad? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos?
¿Estamos siendo víctimas o siendo responsables? Es decir, ¿cómo estás reaccionando desde tu responsabilidad? Desde ti, desde el otro. Entonces, si nosotros pensamos en la responsabilidad, es nuestra habilidad para responder ante el medio. Una persona resiliente aprende a ser responsable dentro de sí. Una persona no resiliente aprende a ser responsable fuera de sí. Entonces tenemos dos actitudes: la actitud del responsable, resiliente, una actitud proactiva, y la actitud de la víctima o la actitud reactiva. Y tenemos esos dos extremos. Y ante esos dos extremos vamos pensando en dónde nos ubicamos, ¿no? ¿Qué hace una víctima? Primero se excluye de la situación. Es decir, yo no dije, yo no pedí nada, fue idea de ustedes, ustedes sabrán. Una víctima también se considera una persona dura, incapaz de cambiar. Así soy y qué. Entonces, yo así soy y pues ni modo. Se declara la víctima, pues sí, a mí nunca me toman en cuenta, nunca nada, yo aquí estoy para lo que quieran, etc. También la persona víctima asume una posición donde cree que no puede hacer nada ante la situación. Pues ya pasó, pues ya fue así, pues ya ni modo. Y cierra las puertas a las posibilidades. Es decir, no, pues ya, si ya fue así, ya mejor, ya me quedo con eso. Y asume el victimismo. Entonces, la persona víctima cierra la puerta a las posibilidades y se vuelve una actitud. Por eso decimos que no hay víctimas. La gente se hace víctima o se hace la víctima porque resulta más cómodo poner la responsabilidad afuera. Tú tienes la culpa, tú dijiste, le estamos haciendo como tú dices. En cambio, la persona responsable se incluye en la situación. ¿Yo qué tuve que ver para que esta situación sucediera? ¿Cuál es mi grado de participación en esto? Entonces, ya no puedes juzgar. Ya no puedes juzgar porque sabes que eres parte de. Cuando eres parte de, puedes juzgar. Cuando te excluyes y te vuelves víctima, y hay víctimas pues que son la víctima clásica, la víctima de sí, me pasó a mí, lo estoy sufriendo, pero está la otra víctima, la víctima fuerte. Pues a mí no me dijeron, como a mí no me dijeron, pues por eso la regaron. Es otra forma de víctima, una víctima más fuerte, más juiciosa, más enjuiciadora, etcétera, pero al final que hubo víctima porque no se incluye en la situación. Segunda actitud de una persona responsable, considerarse competente, es decir, bueno, pasó, pero lo podemos cambiar, lo podemos mover, puede ser de otra forma. Entonces se declara protagonista, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo. Y desde ahí se tiene responsabilidad y se siente capaz de aprovechar la experiencia, es decir, bueno, ya aprendimos algo, finalmente esto no es algo que nos pase de a gratis. El gran regalo de este fracaso es la experiencia. El gran regalo de esta situación es que aprendimos cómo no se debe hacer. El gran regalo de este momento es que sabemos que lo podemos hacer de otra manera. Y entonces eso nos permite abrir puertas a posibilidades, porque ya no estamos en el victimismo, estamos ahora en una situación abierta, en una situación que nos invita a crecer. Desde ahí nosotros, si queremos ejercer y entrenar la resiliencia, hay 8 pasos. 8 pasos que vamos a repasar con ustedes para pasar, si ustedes gustan, a una situación de preguntas y respuestas. Si alguno todavía tiene alguna pregunta que hacer, váyala preparando. Ahorita que pasemos estos 8 pasos, llegamos a esto. Primero, el primer paso, búsqueda de alternativas. Es un mecanismo de entrenamiento. Es decir, hay que entrenarnos, aunque tengamos una solución, a buscar alternativas, como una especie de entrenamiento. Siempre buscar otra alternativa. Aunque hacemos siempre y lo tenemos solucionado, busca otra alternativa. A lo mejor termina funcionando. Siempre te vas por el mismo lugar, siempre compras en el mismo lugar. No te estorba buscar una alternativa, puede que cambie algo. Segundo, control emocional. Haz esta especie de... Se puede hacer de muchas formas. Una forma de control emocional es revísate, y desde revisarte, date cuenta cómo estás y separa hechos de tus creencias. A ver, ¿cuál es el hecho? Bueno, el hecho es que no sé si va a venir o no. El hecho no es que me esté rechazando.
Y si no viene, tampoco me está rechazando porque no sé por qué no viene, ¿no? Entonces, el control emocional es revisa si te estás enojando sin sentido. 3. Expresión emocional abierta. Lo que sientas, dilo. Busca la forma adecuada, busca la forma directa, busca no lastimar, pero dilo. O sea, me enoja tal cosa. O sea, si te enoja, ¿no? Dejémonos de disculpas, como cuando decimos, no es que esté enojado, pero, no es que tenga envidia, pero, no es que me moleste, pero, quítale el pero y quítale el no. Si te molesta, si te enoja, si te envidia. Y no pasa nada, pues es lo que sientes. Así como los otros sentimientos positivos también, que tampoco en esos andamos luego muy expresivos. O sea, si quieres, si te gusta, si estás a gusto, si lo disfrutas, pues también dilo, expresa esa emoción. 4. Reevaluación positiva. De vez en cuando reevaluate, de vez en cuando date una calificación positiva, porque seguramente siendo la persona que eres, tienes muchas cosas que presumirte a ti mismo de ti. Entonces reevalúate positivamente de vez en cuando. 6. Sentido del humor. Hay que aprender a vernos como en una comedia y aprender a reírnos de muchas situaciones. Porque sí, vivimos muchas situaciones que si no son, que son cómicas cuando las vemos desde afuera. No podemos creer que estamos viviendo esto. Sí lo estamos viviendo, ¿no? O sea, en lugar de enojarnos, procuremos tener sentido del humor. 6. Ritos. Busca ritos que te den salud. Ejercicio, alimentación, misa, si eres una persona católica devota o cristiana o la religión que tengas, si es que tienes alguna, no hay manera de que vivas esa religión si no tienes un rito concreto que te lleve a una práctica. 7. Búsqueda de apoyo social y profesional, es decir, no te aísles, busca amigos, participa en grupos, genera actividad y si un día se necesita atención profesional, busca profesionales de la salud mental. Hay muchos, hay muy buenos y hay gente que te puede ayudar a salir de alguna situación en la que no entiendes algo, porque pensemos que la terapia no es para la gente enferma, también es para la gente enferma psicológicamente, pero también es para la gente que quiere una asesoría, salir de una situación, entender mejor algo. Y ahí en ese sentido, pues búscalo. Y 8, espera. Es decir, muchas cosas que te urgen no son importantes. Entonces, distingamos entre lo urgente y lo importante. Cuando lo importante no es urgente, espera. Y al esperar te das cuenta que a lo mejor no hacer fue la mejor forma de hacer. Deja que las cosas sucedan. Cuando ya no te toca, cuando ya no te queda hacer más, espera, confía y deja que las cosas sucedan. Bien, pues esta es la resiliencia. Quisiera, si hay alguien o algunos que tuvieran alguna pregunta, alguna duda y pudiéramos ampliar algo más. Esto es, digamos, el tema de la resiliencia en su esencia general. Entonces abrimos el chat para que si alguien tiene alguna duda o quisiera ampliar con algún comentario, para que podamos extendernos en lo que ustedes gusten. Bien, parece que no hay ninguna duda, parece que muy bien, Tere, libros respecto al duelo, bueno, cualquier libro de Elizabeth Kubler-Ross te puede servir y hay algunos otros libros que pudieran ayudarte en este sentido. Hay un libro muy bonito para hacerse en familia, donde se pueden incluir niños, que se llama Caleidoscopio del Duelo.
que es un libro que, hagan de cuenta, lo que haces es, empiezas el libro, le pones tu nombre o el nombre de las personas que van a participar y vas haciendo actividades como dibujos o otro tipo de actividades, y ese de alguna manera te ayuda mucho. Ahorita en el chat les pongo eh, algunos libros, y si quieres te mando alguno que tengo en electrónico que te pueda servir, sobre duelo. Elizabeth Kubler-Ross es la autora que mejor maneja el término, y por ahí tengo yo alguno que otro libro electrónico, te lo mando a tu chat personal, con mucho gusto. Pregunta el doctor José Luis, sí, dentro de la resiliencia, el perdón, ¿qué papel juega? Bueno, el perdón es básico, si no perdono no avanzo. Y tiene que ser un perdón, ahora sí que completo, automático, definitivo, es decir, si pensamos como en los productos del mercado, un perdón que caduque, es decir, un perdón que ya te perdoné por este hecho, no lo volvemos a tocar, no lo volvemos a mencionar, y sano ese asunto. ¿Qué sucede regularmente con el perdón? Que a veces tenemos una cultura más de administrar el perdón. Entonces, ¿para qué te perdono ahorita si te puedo cargar ese perdón 20 años? Algo así como sacar una licuadora de Electra, ¿no? O sea, donde de repente resulta que no la acabas de pagar nunca, ¿no? Ahí no se puede avanzar. Si no perdonamos, no estamos siendo resilientes. Y es que el perdón implica dos cosas. Implica asumirme como un sujeto lastimado, que tengo que vivir un perdón, y asumirme como un sujeto que quiero soltar lo que el otro me hizo y dejarlo ahí. Dice Mari Carmen que las crisis con la edad son más difíciles, cuando se es más joven la resiliencia se cura a pesar de lo difícil, cuando grande los nervios se hacen duros y gruesos y la preocupación es grande y los espacios para salir son pocos. Me gustó mucho esta charla, gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Es más una confederación. Dice, muy interesante, gracias. En los adolescentes adultos la resiliencia tiene diferencias. Sí, Rocío, fíjate que hay una cosa que ahorita mencionan los teóricos de la resiliencia, que es la fragilización. Nosotros, bueno, yo formo parte de una generación que se llama la generación X, que a nosotros el contrario de fragilizarnos, nos fortalecieron porque nos enseñaron que todo se tenía que obtener con trabajo y que todo se tenía que obtener negociando. Nos educaron a tener una sola televisión y negociar con tus hermanos. Entonces eso te hizo más fuerte en las capacidades de negociación. Cuando tú a un niño le das un aparato a cada uno, lo fragilizas. Pensamos lo que hacemos con nuestras mascotas. De ser perros que pueden sobrevivir perfectamente en la calle, al paso del tiempo los hemos convertido en perros que en la calle se morirían. Los hemos vuelto más frágiles. Entonces, en lugar de volverlos más fuertes, si en los niños y en los adolescentes les enseñamos a ser más fuertes y a no fragilizarlos, tendríamos adultos con mejor resistencia. El problema es algo como lo que menciona Mari Carmen. Si llegas a la adultez muy fragilizado, es decir, con muchas condiciones, es muy fácil que te rompas. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no me creen, pero es verdad. En alguna ocasión, en una universidad en la que trabajo, estaba uno de los chavos, de los alumnos de nuevo ingreso de primero, muy preocupado y muy enojado porque le habían cortado la luz. Y entonces era el primer mes que vivía solo, y le pregunta a uno de sus compañeros, oye, ¿pagaste la luz? Entonces el muchacho dice, ¿y se paga? Entonces ya todo el mundo se ríe y empieza a decir, ay, pues cómo estás ya se imaginarán, ¿no? Y el chavo todavía estaba enojado porque no sabía ni siquiera cómo se pagaba la luz. Entonces, haber mantenido a tu hijo, si lo ves desde la experiencia del papá, ausente de que ni siquiera sabe cómo se paga un recibo de luz, lo volviste más frágil. Entonces sí tenemos que buscar mucho esto, Rocío, buscar la manera
de no fragilizarnos tanto. Fíjense cómo estamos en una dinámica donde ahora pareciera que estamos avanzando a construir un discurso tan políticamente correcto donde nada nos lastime. Y entonces creo que vamos al lado contrario, vamos haciendo a la gente cada vez más frágil, vamos generando estas fragilidades internas. Dice José Luis que también le interesa un libro sobre el duelo. Ok, les mando también. Charla. Dice, ay, no alcanzo a ver bien aquí, pero dice Alma que los duelos los vamos llevando con actitud. Duele mucho esta partida, pero consuela saber que ya no se sufre. Sí, también esa parte. Y pues date tiempo también, Alma, de todos estos otros sentimientos que son confusos, que son difíciles de traducir y que a veces no son tan agradables sentirlos, pero que forman parte del despedir a alguien. Bueno, pues parece que, cierto, la escuela se convierte en necesaria para fortalecer esta fragilidad, pero luego los papás no dejan. Sí, este trabajo lo tenemos que hacer con los papás, convencer a los papás de que estamos fragilizando a los hijos, de que tenemos que generarles una mayor actitud, una mayor forma de enfrentar las cosas. Dice Juanita Torres, ¿cómo ayudar a fortalecer la resiliencia de nuestros hijos? Hay que buscar que de acuerdo a su edad vayan generando aquellas actividades, Juanita, que les ayuden. Por ejemplo, un primer encuentro es cuando ellos se encuentran con negociar algo. Por ejemplo, ir a la tienda solos. Entonces tienen que enfrentarse a que les den cambio, etc. Mientras más temprano se hace esto, es más sencillo que ellos puedan ir generando estos nuevos recursos. Cuando no se puede, cuando no los subirse al camión, hacer cosas por su cuenta, empezar a generar ellos sus propias formas de hacer sus procesos, de negociar con sus maestros, de hacer sus reclamos, etcétera, vamos ayudándolos a ser resilientes. Ser resilientes quiere decir que no que les fabriquemos crisis, pero sí que les ayudemos a generar una mejor forma de enfrentar la crisis. Nos dice Cristi que Sonia, excelente, gracias. Cristi nos dice que ahora con el COVID creo que podemos poner en práctica nuestra resiliencia al tener que pasar la Navidad solamente con sus familiares. Exactamente, tenemos que sacarle lo mejor a esto. Noemí, le gustó mucho la plática, gracias. Cristi, muchas gracias. Bueno, parece que son todos los comentarios. Pues solamente agradecerles esta nueva versión de nuestro trabajo aquí con Claudia Zavala, que a ver si viene para que se despida de ustedes. Y invitarlos, vamos a hacer este ejercicio más seguido. Vamos a presentar Dukin Altum de manera un poquito más formal pronto. Y pues muchas gracias. Gracias por confiar, gracias por su tiempo, por su disposición, y sobre todo por esa disponibilidad, ¿no? De esa apertura hacia nosotros, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Sonia dice, ojalá tengamos más oportunidad. Sí, Sonia, vamos a hacer una al mes de cajón. Ya les pasaremos la fecha de la de enero y vamos a tener una promoción para ustedes que participaron en la primera, que ya les explicaremos. Pues muchas gracias y adiós. Es que hay que esperar como 20 segundos, ¿no?